Número dos, íbamos a ver que el lenguaje debe ser de la vida cotidiana. Predica como tú hablas con cualquier persona. Utiliza el lenguaje más sencillo para que te entiendan. Porque si hablas con un lenguaje muy técnico, la gente no va a entender lo que estás diciendo. No debe ser solo coloquial en su estilo, o sea, coloquial es casual, como platicando con cualquier persona, sino que las palabras deben ser las que usas comúnmente, con las que hablas con cualquier persona. De lo contrario, no se entenderán. Lo que queremos es que la gente nos entienda cuando estamos hablando. En el Nuevo Testamento se observa que Jesucristo usa invariablemente palabras del tipo más común. Apenas encuentras una palabra de sus instrucciones que cualquier niño no puede entender. Todas las palabras que hablaba Jesús era muy sencillo. No había algo distinto. El lenguaje de los evangelios es el más sencillo, simple y fácilmente comprensible de cualquier idioma en el mundo. Si tú lees los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es muy sencillo para entender. Y vaya que en esos cuatro evangelios está la base de todo. Lo que son las epístolas son correcciones a errores que después se cometieron. Lo explica más. Pero con los cuatro evangelios es muy sencillo el lenguaje. Para un ministro, descuidar este principio es malvado. ¿Por qué? Porque no lo van a entender. Muchos ministros tratan de usar un lenguaje muy complicado como para presumir de su conocimiento. Él presumirá de su conocimiento. La gente pensará que sabe mucho, pero la gente no lo entiende, porque usa un lenguaje que no se entiende. Algunos ministros utilizan un lenguaje puramente técnico en la predicación, usando términos teológicos que no tienen caso. O sea, hablar cosas sencillas que la gente puede entender. Piensan evitar el malentendido explicando el significado al principio, pero esto no sirve. O sea, cuando define la palabra, cuando dicen, esta palabra significa esto, pero luego la gente se le olvida lo que significa. No lograr que la gente entienda lo que quiere decir. Si usa una palabra que no es de uso común y que la gente no comprende, su, su explicación puede ser muy completa, pero el problema es que la gente olvidará sus explicaciones y entonces las palabras le resultarán extrañas. ¿Por qué? Porque la gente no lo entiende. Acuérdense que lo más importante cuando se predica el evangelio es que la gente entienda lo que les quieres decir. Si la gente no entiende, no pueden hacer lo que Dios les manda. O si usa una palabra, o si usa una palabra de uso común, pero le da un sentido poco común, dando sus explicaciones especiales, no es mejor, ya que la gente pronto olvidará sus explicaciones especiales y la impresión que se le transmitirá será de acuerdo con su comprensión común de la palabra. O sea, la gente volverá a cómo se usa la palabra siempre. Y así nunca transmitirá la idea correcta a su congregación. Acuérdense que lo que queremos es que la gente entienda. Si la gente entiende, entonces ya estamos más cerca de convertirlo. Y para que la gente entienda, necesita conocer lo que le estamos diciendo. Entonces, cuando tú vas a predicar, evita palabras difíciles, utiliza las palabras más sencillas que un niño de 3 años puede entender o de 4 años. Es sorprendente cuántos hombres con mentes pensantes hay en la congregación que no entienden las expresiones técnicas más comunes utilizadas por los ministros. Y estas son gente que piensa, como la regeneración,
la santificación, todos estos términos, regeneración, santificación, mucha gente no los entiende. Entonces, ¿cómo puso regeneración Jesús? ¿Cómo lo dijo? Lo dijo de esta manera: tienes que nacer de nuevo. Regeneración, ¿qué significa? Nacer de nuevo. Esa fue la palabra que utilizó Jesús, que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Pero como el término teológico, ¿cuál es? Regeneración. Es lo mismo uno que otro. Pero sin embargo, la gente como que entiende más fácilmente nacer de nuevo que regeneración. ¿Cómo explicó Jesús santificación? ¿Cómo lo dijo Jesús? Pues le dijo al hombre del pozo de Betesda: vete y no peques más. Le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio: vete y no peques más. Así de sencillo es la palabra santificación. Pero santificación, a veces la gente lo entiende, lo ve como muy misteriosa la palabra. Pero si tú le dices vete y no peques más, la gente lo entiende más fácil. Ah, ¿qué quiere decir? Que ya tengo que dejar de hacer lo malo. Exactamente, dejar de hacer lo malo. Eso es santificación. Que ahora haces todo para Dios y ya no lo haces para ti mismo. Es muy sencillo. Entonces, hablar a la gente de la manera más sencilla, porque quizás haya niños. Ahí está, por ejemplo, Isabelita. Yo quiero que Isabelita me entienda. Entonces, tengo que usar un lenguaje que Isabelita me pueda comprender. Entonces, para que todos entiendan y estemos en la misma página y todos puedan aprender. Usa palabras que puedan entenderse perfectamente, que no sean complicadas. No uses un lenguaje medio latín y medio griego, por miedo a parecer un ignorante que la gente no entiende. Entonces, cuando hay un nivel alto entre la gente, lo podrías utilizar. Pero cuando no es un nivel alto, es mejor bajarse al nivel de la persona que menos estudios tiene para que pueda entender. El objetivo es que entiendan. El apóstol dice que el hombre es un bárbaro que utiliza un lenguaje que la gente no entiende. Y si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, aquí está usando una ilustración que utiliza el apóstol Pablo al momento de dar un mensaje. Y esto es correcto. Si tú estás dando, el evangelio es una voz de alerta. ¿Qué le queremos decir? Prepárate para encontrarte con Dios, porque un día vas a dar cuentas. Pero si la gente no entiende eso, entonces la gente no se va a preparar para la batalla. Entonces, si hablas con un lenguaje muy elevado, pues no saben qué es lo que dice la gente, lo que estás diciendo. Si, por ejemplo, yo digo escazolóticamente, Cristo ya viene. Entonces, ¿qué significa esa palabrota? Bueno, esa palabra significa el estudio de los eventos futuros. ¿Para qué utilizo una palabra así? Que a veces hasta tengo problemas hasta para pronunciarla. Entonces, ¿por qué tengo problemas para pronunciarla? Porque casi nunca la uso. Prefiero utilizar los hechos futuros, lo que va a venir en el futuro, lo que Cristo profetizó que iba a pasar más adelante, al final del tiempo. Prefiero usar palabras así que esa palabrota. Entonces, porque quiero que la gente se prepare para la batalla. Quiero que para que cuando Cristo venga, esa persona esté lista. En los días de los apóstoles, hubo algunos predicadores que estaban maravillosamente orgullosos de mostrar su dominio del lenguaje y de exhibir la variedad de lenguas que podían hablar que la gente común no podía entender. O sea, querían presumir de que sabían varios idiomas. Y entonces el apóstol reprende enérgicamente ese espíritu y dice: prefiero hablar 5 palabras
con mi entendimiento para enseñar también a otros con mi voz que 10,000 palabras en lengua desconocida. Porque lo que queremos es que la gente entienda. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chico, la gente que iba a la iglesia católica, iban a la misa, pero parece que en ese tiempo la misa se daba en latín. Imagínate, dar la misa en latín de por sí es una iglesia muerta, una iglesia idólatra. Y luego todavía se los das en latín, pues no culpo a la gente que no quisiera ir a misa, porque pues no entendían lo que estaba pasando ahí. O sea, no sabían cuándo había que irse, cuándo terminaba el sermón, si estaba hablando en latín. Es otro idioma. Es una lengua antigua esa. Y obviamente la gente no entendía el latín. Entonces se pensaba que si se hablaba en el idioma regular de la gente, se estaba rebajando la dignidad del evangelio. Entonces pensaba que nomás Dios había escogido el latín. Entonces lo hablaban en latín y la gente no entendía. Entonces, la idea del evangelio es hablarlo. Allá entre los hermanos, algunos hablan náhuatl. Yo si hablara náhuatl, yo lo hablaría náhuatl. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente me entienda. Gracias a Dios que la nueva generación entiende español y algunos de los hermanos que hablan en náhuatl también entienden español. Entonces, pero la idea siempre es que la gente entienda lo que uno quiere decirles. A veces he oído predicar a ministros, incluso durante un avivamiento, cuando me he preguntado qué haría esa parte de la congregación que no tiene un diccionario. ¿Por qué? Porque estaba hablando tan elevado, con un lenguaje muy difícil de entender, que ahora sí que la gente necesitaría un diccionario para saber qué es lo que está diciendo ese hombre. Se introdujeron tantas frases claramente para adornar el discurso en lugar de instruir al pueblo, que es sentido como si quisiera decir al hombre, siéntate y no confunda las mentes de la gente con tu predicación bárbara que no puede entender. O sea, mucha gente lo hace para adornar el discurso, para que se oiga bonito, pero se puede oír muy bonito, pero si no se entiende, de nada sirve. Entonces tenemos que usar un lenguaje sencillo, claro, que no haya dudas para que la gente entienda.